Muy buenas tardes, cuando son las 6:20 de la tarde damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Durán de Espacio Un Poco de Derechos de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a tratar, que es el de heredero único. Y Correcto. yo creo que para poner un poquito en antecedentes, lo propio sería que nos explicarais también, como hacéis siempre, qué significa ser heredero único. Pues bueno, heredero único significa que es aquel que tiene derecho a todos los bienes, acciones y derechos de la persona fallecida, ya sea porque se ha establecido en un testamento o en su defecto en el acta de declaración de heredero, por ser la persona más próxima en la línea sucesoria o porque así lo ha convenido el testador, ¿vale? Pero solamente hay una persona designada como heredero. Por tanto, no existe la comunidad hereditaria, es decir, Ujú, no existen más herederos, tan solo uno. ujú. Entonces, en ese caso, ¿el heredero único podría prescindir de la escritura pública de herencia notarial? Pues bueno, mira, partimos que cuando una persona fallece y se reparte la herencia, pues se debe hacer mediante escritura pública de adjudicación notarial. Pero cuando es una única persona la que hereda, no es necesario hacer una escritura ante notario. Ujú, Es suficiente con que el heredero único se autoadjudique los bienes de la persona fallecida. ujú. Y esto normalmente pues no requiere de intervención de notario, puesto que es redactando un cuaderno particional privado, y esto pues también lo que hace es que haya abarate los costes de la tramitación y, por supuesto, que evita, que supone una mayor agilidad al tema para la herencia. Y no hay que tener miedos porque tanto un documento privado como una escritura pública en ese supuesto tienen la misma validez. ¿Y cómo tendría que redactar el heredero único el documento privado? Pues a ver, la redacción del documento de adjudicación de herencia pues tiene que tener unos requisitos indispensables de contenido, ¿vale? Para que tenga pues Ujú, validez y que esté correcto. Y primero es identificar al heredero, es decir, su nombre, apellidos, DNI, dirección, vamos, sus datos. Posteriormente hay que identificar a la persona fallecida, el lugar y fecha de fallecimiento y vamos, identificarla también en nombre y apellidos, etcétera. Debe contener y transcribir lo que dice el testamento o en su defecto lo que contiene y dice el acta de declaración de herederos y detallarse todos los bienes que hay en la herencia, su descripción y darle un valor a estos. La redactación del cuaderno particional, ¿para qué nos va a servir una vez ya esté firmado? Pues nos va a servir para hacer la liquidación del modelo 650, es decir, para liquidar el modelo con Hacienda y para inscribir en el registro de la propiedad los inmuebles. Pero aquí, ojo, si hay inmuebles y hay que inscribirlos en el registro de la propiedad, este documento debe estar con firma debidamente legitimada ante notario. Es decir, el documento se redacta, se va a notaría y el notario tiene que dar fe que ese documento lo ha firmado el heredero. Y así el registrador no pondrá ningún impedimento a la hora de inscribir el inmueble en el registro de propiedad que proceda. En cuanto a documentos que debemos aportar junto a ese documento privado para que no haya ningún problema y porque es, vamos, obligatorio para liquidar y para poder inscribir, son certificado de defunción, certificado de seguros de vida y de últimas voluntades, testamento vigente o en su defecto el acta de declaración de herederos, DNI fotocopia del DNI del sujeto pasivo, títulos acreditativos de las propiedades, ya sean escrituras de las propiedades o notas simples. Si las notas simples va una buena descripción de este inmueble, está detallada bien. Y certificados de saldos bancarios o depósitos a fecha de fallecimiento y de las hipotecas o deudas si las hubiese. ¿Vale? Nosotros, desde el despacho, como veréis, ujú. es un poco complejo y aconsejamos que
ante posibles errores que se puedan cometer por no saber, un poco por temas jurídicos de herencia, recomendamos que el heredero se ponga en contacto con un buen profesional especializado, en herencias para que haga un buen estudio jurídico, que redacte bien con todas las formalidades el documento privado, tramite el impuesto de sucesiones, tramite la plusvalía municipal en el caso de haber inmuebles de naturaleza urbana con el ayuntamiento correspondiente y pues tramite las inscripciones en los registros correspondientes. Bueno, hemos visto que cada, y además lo vemos siempre, que cada caso hay que verlo, digamos, de manera individual, porque Por cada cosa es supuesto. totalmente diferente a la anterior. Y dado que sois grandes especialistas en este tema, si alguno de nuestros oyentes tuviera alguna duda y quisiera que le resolvierais precisamente estas cuestiones, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Pues bueno, pueden entrar a nuestra página web www.marinimateoabogados.es. También se nos puede mandar un correo a través de info@marinimateo.com y si no, pues llamando al teléfono del despacho 96 320 2876. Nada, en todo momento cuando se pongan en contacto con nosotros, vamos a la mayor brevedad posible, pues un abogado especializado pues la atenderá y resolverá todas las dudas que puedas tener y le orientará de la mejor manera posible. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy bien, José, pues muchas gracias. Muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.